Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Café Político, a las personas que se están conectando en este momento, conociendo un poco el recorrido que hacemos para ver perfiles, candidatos, propuestas y todo lo que tiene que ver con las elecciones territoriales 2023, en las que escogeremos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Hoy me encuentro en la asamblea del departamento del Tolima, visitando a nuestro amigo Felipe Ferro, o como más lo conocen, Pipe Ferro, diputado del Tolima por el Centro Democrático. Bienvenido a Café Político. Oscar, cordial saludo a toda la gran audiencia de Café Político y pues muy contento de estar acá en este espacio. Bueno, muchas personas van a decir, bueno, ¿y quién es Pipe? ¿Qué hace en el Centro Democrático? Y todas esas cosas, ¿y qué propone? ¿Y qué quiere llegar a la asamblea de nuevo? Pero bueno, eso más adelante. Hablemos primero de Pipe Ferro, o sea, se llama Felipe, pero conocido, ahí dice Pipe Ferro, en la forma como lo reconoce más la comunidad, claro. ¿cierto? Entonces, hablemos de Pipe como el ciudadano tolimense, hombre de familia. ¿Quién es Pipe Ferro? Pipe Ferro es un ibaguereño con ascendencia en Carmen de Apicalá, en el oriente del departamento. Soy administrador de empresas, tengo una especialización en Derecho Administrativo y Disciplinario, estoy felizmente casado, tengo una hermosa hija de 4 añitos, siempre me había dedicado a todo lo que era la parte del sector privado y pues se nos dio la oportunidad y estamos ahorita como diputados y pues muy enamorados de todo esto del tema de la parte del sector público y sobre todo de la parte social, cómo uno puede apoyar a las comunidades. Hacer a veces un trabajo, lo que tiene que ver en la asamblea, un trabajo político, ya estando en el escenario como diputado, exige sacrificios personales, exige sacrificios de familia, no solo los suyos físicamente, sino también los de su esposa, el tiempo de calidad que dedica a los hijos y toda esa experiencia. ¿Cómo ha sido este tema en la asamblea y cómo es ahora, de nuevo en campaña, frente a lo que piensa su esposa y la relación que tiene en este momento? Ese sacrificio que ella hace como compañera de Pipe Ferro. No, yo antes tengo que decir que estoy muy agradecido con ella. Mi esposa se llama Luisa y ella es, creo que, mi gerente de campaña, la que está al lado, la que trasnocha, la que todas las cosas hace, muy comprometida y me ayuda bastante. ¿Por qué? Pues porque finalmente eso es lo que uno necesita. El hecho para mí es muy gratificante que ella entienda toda esta parte y sobre todo que le guste el trabajo social, porque finalmente esa es la gracia de la política, poder hacer trabajo social y lógicamente como familia estarnos complementando en esa parte. Muchas veces cuando yo no puedo ir, pues ella me acompaña y qué mejor referencia que vaya la esposa de uno y hable de uno en las reuniones, porque ella realmente puede decir a veces cosas que no dice uno. Este periodo tuvo un tema atípico que fue lo de la pandemia, ¿no? Que realmente, pues, ese encierro que tuvimos y todo eso, yo creo que, por lo menos en el caso de nosotros, nos fortaleció mucho. Y, lógicamente, ya después, con lo que usted habla de los tiempos y esos, yo como servidor público en ese momento pude salir mucho. Y sobre todo salí a las comunidades a llevar una que otra ayuda, a ver cómo estaban, a llevar apoyo en lo que podíamos llevar, hacíamos unas donaciones y cosas así. Pero ya ahorita que comenzó otra vez la campaña, si en época de ser diputado normal se ausenta uno de la casa, ahorita sí es mucho más complejo y más en un tema como el rol que yo hago, que es departamental, y pues para nadie es un secreto que así el departamento del Tolima no sea tan grande, pero por el tema de la deficiencia en las vías, pues siempre genera unos tramos bastante complejos. Y pues ese es el trabajo que nos toca hacer porque finalmente yo creo que la labor principal de un político es ir a las comunidades y que lo conozcan. Y sobre todo que también el político sepa de primera mano cómo es que están las comunidades y qué está sucediendo en las comunidades. Háblenos de Centro Democrático, háblenos del partido. ¿Cómo es la relación suya? Tiene el 51, cabeza de lista del Centro Democrático de la Asamblea. ¿Cómo está Pipe al interior del partido? Nada, pues, yo qué le digo, es un trabajo que venimos haciendo no de ayer, ni hace un año, ni hace 2 años, sino casi que podríamos decir que cuando el presidente Uribe fue presidente en el año 2002, venimos acompañando toda esta propuesta y toda esta ideología y esta forma de ver el país. Lógicamente, militamos en la U en su momento,
cuando era de Uribe. Ya después, cuando pasó a ser de Santos, lógicamente dimos un paso al costado y fue cuando se fundó el Centro Democrático. Allá en el primer momento pues apoyamos al candidato presidencial que fue Zuluaga, las dos campañas de él, y estuvimos con Duque en la elección del 2018, donde volvimos a tener la presidencia del Centro Democrático. Ya en esas elecciones pasadas, lamentablemente no pudimos tener un candidato propio, y pues yo creo que parte de eso fue lo que estamos viendo en ese momento, que nos está gobernando una persona que para mí está más que demostrado que está ilegítimamente ya ahí en ese puesto de la presidencia. Y lo he dicho en varias oportunidades que lo invitamos a que renuncie, o sea, que todo lo que él hablaba cuando estaba haciendo oposición, que lo cumplan. O sea, ya no pueden haber más pruebas de que no debería estar ahí. Pero volviendo al tema del Centro Democrático, creo que en esta oportunidad, en la elección pasada, cuando salí diputado, no fui la cabeza de lista. Lógicamente, había otra persona que era diputada en ese momento y pues por derecho propio él debía ser la cabeza de lista. En esta ocasión tengo el honor, el privilegio y sobre todo la responsabilidad de tener la cabeza de lista. En este momento no tenemos candidato a la gobernación propio, sino hicimos una coalición, lógicamente, con nuestros aliados naturales, que en este momento es el Partido Conservador, que es con los que tenemos que mirar sobre todo el tema, no tanto en estas elecciones, sino lo que se viene en las presidenciales. Ahí es donde tenemos que estar unidos los que manejamos una misma ideología. Y lógicamente el Centro Democrático debe ser consciente que si no tenemos la fuerza para ganar una gobernación, con un candidato propio debemos unirnos con los que piensan similar a nosotros en un tema sobre todo de país. Y por eso estamos en este tema. Como cabeza de lista del Centro Democrático, pues me siento honrado de que tanto el presidente Uribe como la doctora Nubia Estela, como la senadora Paloma Valencia, que es la senadora del departamento del Tolima, y otros amigos a nivel nacional del Partido Centro Democrático me apoyaran y sobre todo confiaran en mí para representarlos en qué, siendo la cabeza de lista de pues la dignidad en este momento más importante a nivel departamental, que es la Asamblea Departamental. Bueno, ahora vamos a hablar de la Asamblea. Ya hablamos del partido, ya hablamos de Pipe como el ciudadano, el padre. Ahora hablemos de la Asamblea. ¿Cómo ha sido este paso? ¿Cómo ha sido este periodo que ya va culminando? ¿Y cuáles han sido esos ejercicios, esas labores que son demostrar y decir, he hecho esto por el Tolima y quiero continuar? Bueno, dentro de la Asamblea Departamental han sido varios los temas que hemos logrado. Por ejemplo, el primer año tuve la dignidad de ser el presidente de la Comisión de Presupuesto. Un año bastante importante porque finalmente es el año donde se aprueba el plan de desarrollo del departamento. Estuvimos como presidentes y un tema que es particular siendo presidente de la Comisión de Presupuesto es que fue cuando comenzó la pandemia. En marzo de 2020 nos encerraron a todos. Y para bien o para mal con ese tema de la pandemia, con el gobierno del presidente Duque, hubo unos recursos muy importantes para el tema de la salud. No sé si usted recuerda, Oscar, cuando yo fui candidato yo me comprometí en 3 cosas como diputado, que a veces digo que ahí uno piensa que cuando tiene una credencial usted tiene, mejor dicho, el poder y usted es el otro. Pero cuando uno llega acá se da cuenta que ser diputado es uno más de 15 y que usted tiene que aprender a moverse entre todos y sobre todo a manejar unas relaciones con gobierno departamental para poder realmente servir a la comunidad. Porque eso de quedarse en oposición no sirve para nada. Cuando usted todo lo critica, o sea, hay unas cosas que deben funcionar en el departamento, independientemente de la línea que esté gobernando, si las cosas las están haciendo bien o son proyectos que que benefician a la comunidad, debemos apoyarlos. Si son cosas que no es cuando uno se opone. Yo no apoyé al gobernador actual, al gobernador Orozco. Como partido nos declaramos en independencia. Lógicamente, lo que estuvo bien lo hemos venido apoyando y lo que ha estado mal, pues hemos hecho las correcciones o en su momento nos hemos opuesto. Pero yo considero que este gobierno ha sido un gobierno bueno, ¿sabe? Volviendo a lo del tema de la salud, cuando vino lo de la pandemia, del gobierno nacional llegaron muchos recursos para todo el tema de la salud. Yo me comprometí en su momento, el Hospital Federico Lleras en el 2019 estaba intervenido. Teníamos déficit, la sede de Limonar la querían vender. Sí, recuerdo. Con todos esos recursos que hubo, lógicamente, ahí uno se da cuenta, todo lo que pasaba por la asamblea, que eran recursos de incorporación, los sacábamos muy rápido precisamente pues, con todo este pánico que había. Pero de eso lo bueno que quedó para el Federico Lleras es que hoy en día
se duplicaron las camas UCI. Anteriormente no había servicio de diálisis, hoy tenemos diálisis en el Federico Lleras. El acelerador lineal va a llegar ahorita más o menos en octubre, noviembre, que solamente antes había en Clinaltec. Antes solamente había Sotrauma, ahora tenemos Unitrauma en el Federico Lleras. Antes no teníamos laboratorio clínico del Hospital Federico Lleras, ya tenemos un laboratorio clínico. Y muchas otras series de tratamientos para enfermedades complejas que están en el Federico Lleras. ¿Cuál es la ventaja del Federico Lleras? Que es un hospital que sobre todo está para el tema social. Es para todo lo que es CISBEN, es principalmente lo que tiene el Federico Lleras. Es un aporte muy grande que desde la Asamblea y lógicamente desde el gobierno departamental se le deja a los tolimenses. Es fortalecer la salud. Yo soy un convencido que el Estado debe garantizar la salud y la educación a sus habitantes. Ya lo demás lo hacemos nosotros. El tolimense y el colombiano es emprendedor, pero necesitamos tener por lo menos el tema de la salud y la educación, porque sin eso es muy complejo. Entonces, es un paso muy importante que dimos. Otro tema que me preocupaba cuando yo estaba en campaña era la educación superior. En su momento la Universidad del Tolima tenía un déficit de 28 mil millones de pesos. No me lo recuerdo. ¿Sí se acuerda? Sí, claro. Eso no fue el primer año, pero sí el segundo año. Nace la iniciativa de la ordenanza de la matrícula cero. La matrícula cero para los estudiantes de educación. Entonces, en donde el IFIT, la Universidad del Tolima y el Conservatorio, se les garantiza por parte de la gobernación la gratuidad educativa. ¿Qué dijimos como asamblea cuando nos pasaron la ordenanza? Venga, pero que sea solamente para los tolimenses. ¿Qué son los tolimenses? Que hayan nacido en el departamento del Tolima o que se hayan graduado de un colegio del departamento del Tolima, para que tengan el beneficio. ¿Por qué hicimos eso? Porque a nivel nacional el Estado es el que le paga la educación superior con la ley de matrícula cero también de educación superior, le paga a los demás departamentos. Acá en el Tolima, como teníamos la ordenanza, el gobierno nacional dijo, no, ya ustedes están pagando, nosotros no les damos plata. Es como el plan piloto, o sea, sería como un plan piloto prácticamente porque fue el primer departamento que hizo eso. El Tolima fue pionero en estos temas y es algo muy chévere por lo que le digo, es la parte social. Es lo que le podemos dejar, que eso sirve más que estar regalando mercados o cualquier otra cosa, es dejarle educación a la gente. Entonces, con ese tema de la matrícula cero, ¿qué pasó con la Universidad del Tolima? Lógicamente, a la gobernación estar pagando las matrículas, pues se acabó el déficit. Y hoy en día también tenemos superávit. Entonces usted ha ido últimamente por la universidad como está de bonita, como, sí, le han podido meter más cositas chéveres. Lógicamente solamente la matrícula aplica para pregrado, no para ni especialización, ni maestría, ni nada de eso, eso ya es otro cuento. Pero es algo que es muy interesante y también es chévere porque estas universidades, o sea, el beneficio aplica para los estratos 1, 2 y 3, que son realmente las comunidades que necesitan ese tipo de fortalecimiento y que muchas veces uno ve a padres que vienen de ser humildes o eso y que se matan, se endeudan para poder pagar el semestre al hijo, para que puedan ser profesionales. Pues aquí es de parte de la Asamblea Departamental y parte del gobierno departamental, pues el compromiso ha sido en la parte social, pues para ayudarle a todos ellos. Pero se hizo algo mucho mejor y fue ahorita terminando el periodo del año pasado, se aprobó el Fondo Departamental de Educación Superior. ¿Cuál es la idea de este fondo? Se dejaron aprovisionados 62 mil millones de pesos para que independiente de quien llegue a gobernar el departamento, está la plática para los que arrancaron en este periodo su carrera, puedan terminarla en el 2027. Asegurada. Ajá. Ya el gobernador o gobernadora que venga, pues ellos tendrán que decir si siguen con este proceso, pero yo creo que son temas muy importantes y muy buenos que lo que se hizo en la parte social. Desde la Asamblea. Y desde la Asamblea no pueden dejar caer ustedes como diputados el ejercicio independiente del gobernador que esté. También es importante. Sí, no, pero ahí nos toca hacer una presión, digamos que política acá, sí, mediante debates, porque en el tema de nosotros somos la junta directiva del gobernador, nosotros le aprobamos o le negamos las ordenanzas y hacemos los debates de control político a los secretarios de la gobernación. Entonces, todo lo que impacte en el marco fiscal a mediano plazo debe tener el beneplácito del gobierno departamental. Entonces, esas iniciativas y más en estas sumas de dinero sí tienen que nacer de allá y lógicamente pues acá se les da todo el trámite en la asamblea departamental. Eso digamos que son proyectos importantes de parte del gobierno departamental. Hubo un empréstito importante que sacamos que fue de 30 mil millones de pesos. Hemos venido afectados por el tema del fenómeno de la Niña. Esas lluvias tan tremendas, de pronto acá en el casco urbano de Ibagué la gente no lo siente. Pero digamos lo que es para arriba, para Juntas, o en los municipios de cordillera como Villarrica, como Anzoátegui, como el mismo Líbano, allá el tema de las carreteras se pone imposible.
Entonces, acá habían 5 kits de maquinaria que se habían comprado por el gobernador que estuvo en el 2012-2015 y ya estaban obsoletos y acabados. Con ese empréstito lo que se hizo fue comprar 11 kits de maquinaria amarilla. No han sido suficientes porque para todo el tema de la malla vial del departamento realmente hace falta mucho más, pero por lo menos se comenzó a dar un tema de solución. Se comenzaron a meter en diferentes regiones y ahí, por ejemplo, es bueno hacer un llamado a los congresistas. Hombre, la plata no está en el Tolima, la plata está en Bogotá. El gobierno nacional es el que tiene los recursos. Aquí hace falta, perdón, mucha placa huella, mucho tema de inversión en la parte de vías terciarias del departamento. Un departamento netamente agropecuario como lo es el departamento del Tolima está quedado en vías terciarias y ese es un gran problema que tenemos. Y eso afecta bastante a los productores Claro, agrícolas porque no tienen cómo traer el producto y cómo comercializar. Prefieren a veces dejarlo perder que sacarlo porque les sale más costos. barato dejarlo perder que traerlo hasta acá. O sea, se desgastan sacándolo todo eso y salen a pérdida. Entonces, no. Ahí, por ejemplo, hay un ejercicio muy importante en la parte agropecuaria que debe quedar sobre todo para el próximo alcalde que llega acá a la ciudad de Ibagué. Y es todo el tema de las plazas de mercados. Acá estamos llamados ya a hacer un punto de acopio para el tema de las plazas de mercado. Hace años, pero no ha existido la voluntad política para desarrollar eso. Y eso sí es directamente que lo podemos decir acá. No hay voluntad política para apoyar a los productores y a los comerciantes. Y lo peor, hay un desorden grandísimo. Sí, claro. Porque usted ya se da cuenta que lo que, por ejemplo, hablemos de la plaza acá de la 21. El reguero es una cosa que ya los que tenían locales adentro, pues se salieron porque como llegó la competencia afuera y usted ya no tiene ni por dónde pasar. Temas de inseguridad, temas de microtráfico, unos temas bastante complejos que son de orden público. Hablando de estos temas, voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la seguridad en el departamento. Hemos visto Flandes, el Espinal, cómo están aumentando estos problemas de inseguridad, ya como propuesta a futuro, no como lo que ha hecho como diputado hasta este momento, sino para el próximo periodo, llegando a la Duma departamental de nuevo. ¿Cómo se podrían enfrentar estos problemas de inseguridad? ¿Cómo se podría darle a los ciudadanos, a los tolimenses, decirles, mire, vamos a trabajar para evitar todo esto, microtráfico, fleteos, sicariatos? Si usted me pregunta cuál es la solución para este tema, lo principal de decirle a los tolimenses es que en las próximas elecciones presidenciales hay que votar por un candidato del Centro Democrático, un candidato que crea en el tema de la seguridad. Porque si algo estamos viviendo en este momento en el Tolima y en Colombia, es el tema de la anarquía. Acá se perdió el respeto por la autoridad. Acá tenemos viendo a un ministro de Defensa decir que el secuestro de una sargento del municipio de Melgar por ir a cumplir con un tema de trabajo, de presentarse a su base militar, que la secuestraron, era culpa de ella por andar por las carreteras del país. Vemos un tema insólito donde hablan de un cese al fuego, en donde el cese al fuego solamente es para el Estado y no para los grupos terroristas que no les interesa nada de eso. Y lo vemos con el plan Pistola que ya está sucediendo. Hace 8 días vimos cómo asesinaron vilmente a una patrullera en la ciudad de Neiva, estando parqueada en un semáforo, o sea, es una cosa vil. Esta semana vimos cómo ya sacan como trofeo los chalecos antibalas y la dotación de armamento de los policías de los que están matando. Entonces, ¿en dónde estamos? Entonces, si no tenemos respeto por la autoridad, si no fortalecemos a la autoridad, pues olvídese. El primer valor de una comunidad es la seguridad. Si usted tiene seguridad, ahí para adelante usted puede comenzar a hacer muchas cosas. Pero el mensaje equivocado que está mandando el gobierno nacional, pues es muy difícil. Porque en lugar de fortalecer, ha debilitado. Vean, en ejemplo, en temas de seguridad, en este gobierno departamental salió una ordenanza que aprobamos que fue muy interesante, que fue la ordenanza de dar unos recursos para que la gobernación capacitara y sacara un curso de 400 patrulleros. Ahí, por ejemplo, que hicimos como asamblea departamental, le pedimos que en la ordenanza quedara que esos policías tenían que quedar para aumentar el pie de fuerza del departamento del Tolima. Pues, el Tolima estaba poniendo una plata, pero lo lógico era que se quedaran acá, que además los estamos necesitando. Pero ese tema de los patrulleros necesitaba unos recursos también del Ministerio del Interior. Logramos sacar una promoción de 400 patrulleros. Adivine qué pasó cuando llegó Petro. El Ministerio del Interior canceló el programa para los patrulleros y nos quedamos sin ese pie de fuerza. Entonces, ¿usted cree que eso es justo? Cuando usted lo que está diciendo y nos está contando, y digamos que Flandes viene un tema desde hace tiempos, pero lo que está pasando en el Espinal con los brujos es una cosa bastante compleja. Y el tema de sicariato, como se está viendo, es bastante delicado. Acá en Ibagué, yo le digo, Oscar, ¿usted sale tranquilo a la calle?
No, hace mucho. ¿no? O sea, y cuando usted pierde esa tranquilidad, usted pierde muchas cosas, o sea, eso afecta a la productividad, afecta a la salud, afecta a todo. Entonces son cosas que dependen sobre todo, ¿quién es la primera autoridad del municipio? La primera autoridad del municipio, el alcalde. Y si usted no ve alcaldes comprometidos con el tema de la seguridad, es muy complejo. Usted de todas las cámaras que se pusieron acá nuevas en la ciudad de Ibagué, eso fue con recursos de la gobernación, no de la alcaldía. ¿Por qué? Porque de parte de la gobernación y sobre todo acá en la asamblea tenemos claro el concepto de seguridad y lo importante que es la seguridad para una comunidad. Sigo con un tema de seguridad que me preocupa bastante. Estamos hablando de lo que es, digamos, delincuencia común. Hay algo más grave que está sucediendo. En el sur del departamento, ya los grupos terroristas de las disidencias de las FARC se pasean como perros por su casa. Ya llegaron, ya se están moviendo. Y la orden del gobierno nacional que desaprendan a convivir con ellos con el famoso cese del fuego. Pero ya volvieron a tomar posiciones y ya se están haciendo. Yo le pregunto a usted, ¿usted cree que vamos a poder desarrollar libremente la política en estas elecciones? Vamos a volver a la época oscura, cuando no podíamos salir, cuando amenazaban a los alcaldes, cuando mataban, asesinaron a un candidato ya, por ejemplo. Ya esto trascendió fronteras, vea lo que pasó en el Ecuador. Al candidato de derecha que era muy opcionado, lo terminaron matando las mafias. Villavicencio. Ajá. En el norte del departamento tenemos al Clan del Golfo. ¿Y qué va a terminar resultando de todo esto? Ante la ausencia del Estado para garantizar la seguridad, vuelven a surgir las benditas autodefensas, que terminan siendo un cáncer igual o peor que la guerrilla. Entonces vamos a volver a una época que ya hemos superado simplemente por esos experimentos de famosos cambios con personajes como el presidente Petro. Que ni para qué hablamos de todos los escándalos que tiene él en este momento, pero no alcanzaría la entrevista. Pero de todo lo más preocupante, Oscar, es el tema de la seguridad. Si no retomamos la seguridad en nuestro país, si no pensamos en la seguridad, créanme que va a ser muy difícil. Y con la ayuda de Dios, cuando se retome, digamos, el tema de la presidencia con una persona sensata que entienda ese tema, recuperar esto entre más tiempo pase va a ser más complejo y más difícil. Pipe Ferro, candidato a la asamblea por el Centro Democrático con el número 51. ¿Cuál es ese mensaje que les quiere dejar a los tolimenses para decirle vote con confianza y con seguridad por Pipe Ferro? O se la desbarato. ¿Por qué debería yo votar por Pipe Ferro? Pues no me ha dejado terminar lo que he hecho. Para ir organizando y para que la gente tenga presente que todo esto hace parte de un ejercicio que viene desarrollando. Pues obviamente les pido que nos acompañen el 29 de octubre a votar por el loguito de la mano del corazón y por el número 51, que es la cabeza de lista, porque nosotros representamos una ideología. Somos el partido que ha venido haciendo oposición y que sobre todo estamos del lado del concepto de familia. La familia para nosotros, ¿qué es? El papá, la mamá, los hijos. Que creemos en todo el tema de los empresarios y ver cómo fortalecemos a los empresarios. Aquí no se trata de seguirle cargando impuestos a los empresarios, sino ver cómo les ayudamos para que generen empleo, porque deben ser ellos los que generan empleo y no el Estado. Cuando el Estado es el que genera empleo, ahí tenemos a todo el mundo sometido. Cuando las personas tienen un trabajo privado, se pueden dar el tiempo para conocer a sus candidatos y votar por el que crean que es mejor para la comunidad. Y sobre todo, porque somos un partido de una ideología que para nosotros es primordial el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y garantizarle la seguridad a sus habitantes. Eso es una prioridad para nosotros. Y es algo que como diputado, con la persona que llega a la gobernación, que en mi caso yo estoy apoyando a la doctora Adriana Magali Matiz, trabajaremos de la mano con ella para ver cómo recuperamos el tema del territorio y cómo logramos contrarrestar todos esos grupos terroristas. Así no nos esté apoyando el gobierno nacional, pero hay que buscar los recursos que sean de acá del departamento para ver cómo garantizamos la seguridad de los habitantes. Lógicamente es un trabajo bastante complejo, pero tenemos que comenzar a hacerlo. Entonces es algo con lo que yo me comprometo y algo que me interesa mucho. Y sobre todo por lo mismo, yo tengo una hija, Oscar, y a mí me preocupa mucho lo que sea el futuro para ella. Que no pueda salir a las calles porque uno esté pensando en qué le va a pasar, que la van a robar, que la van a violar. Todo ese tipo de cosas que es lo que nos están llevando, esta anarquía la que nos ha llevado a este tipo de gobiernos ilegítimos, diría yo, porque es que, Dios mío, no tiene uno nada bueno que decir de este gobierno. Ahora sí me deja terminar de... Ahora sí, no, es que era un break. Ajá. Pero cuando vaya terminando, quiero que
pasemos también a un tema positivo. Ujú. Ya hablamos de los problemas y las falencias. Pero venga, yo he hablado de muchas cosas positivas, Sí, he hablado de la es que- salud, de la Sí, educación. claro, venimos con temas de eso es en cuanto a lo que ha hecho. Sí. Vamos con este tema del gobierno nacional, con todo lo que está presentando en temas de seguridad, que es bastante negativo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar, continuar con lo que está haciendo, con lo que ha hecho, y me dice, ¿qué es lo que más le gusta de la gente del Tolima? Ok. Vamos hablando de qué es eso que lo enamora de los tolimenses. Pero primero es que soy tolimense, o sea, ¿cómo no me van a enamorar? Tenemos que tener arraigo, ¿no? Lógicamente. Vea, del Tolima, yo digo que el Tolima lo tiene todo, o sea, acá tenemos todos los pisos térmicos. Somos una despensa agrícola. Turísticamente tenemos un potencial enorme, gigantesco, Desaprovechado. totalmente desaprovechado. Y más preocupante aún con los temas de inseguridad que estamos viendo, se van a ver más opacados todavía. Sí, claro. ¿Ya? ¿Qué hemos hecho como diputados personalmente? Ahí es cuando yo digo que uno como diputado puede hacer cosas, Oscar. Yo saqué 4 ordenanzas de mi autoría, las cuales han beneficiado a todos los tolimenses, pero principalmente unos segmentos que he considerado importantes. El primer proyecto fue una cosa que me comprometí en campaña también, que fue el Fondo Departamental de Bomberos. Yo les dije que iba a sacar el Fondo Departamental de Bomberos. Me reuní en varias ocasiones antes con algunos cuerpos de bomberos voluntarios y lógicamente pues ellos no creían, pues porque nunca había pasado nada de eso. Me puse a la tarea, lo que le digo yo, es el hecho de usted hacer relaciones, independiente de que usted sea una línea política diferente de gobierno, las cosas buenas uno las puede comenzar a manejar y puede tratar de buscar porque finalmente beneficia a la comunidad. Sacamos el Fondo Departamental de Bomberos, quedó con 113 salarios mínimos legales vigentes. Cada año el gobierno departamental le consigna a practicar el Fondo Departamental de Bomberos para que los bomberos decidan qué hacen con esa plata y en qué la van a invertir. Se lo digo yo, cuando yo la propuse la ordenanza, si usted ve los cuerpos de bomberos voluntarios en los municipios, a ellos les toca hacer de todo. Ambulancia, tránsito, incendios, inundaciones, animales peligrosos, podas, todas las cosas. Pero lamentablemente, cuando los alcaldes llegan, piensan que eso es de la alcaldía y eso son fundaciones sin ánimo de lucro. Entonces, cuando ven que no tienen poder sobre ellos, entonces cogen esa sobretasa bomberil y muchas veces no se las quieren dar, no les quieren pagar. Inexpertamente o ignorantemente, muchos cuerpos de bomberos no saben a qué tienen derecho. Usted sabe que cualquier alcalde, si no hace un contrato con un cuerpo para los temas de emergencias, eres el responsable de todo lo que suceda en una emergencia en el municipio. Entonces los bomberos muchas veces terminan regalándose y haciendo eso por su labor heroica que hacen ellos, su compromiso con la comunidad, pero de recursos no tienen nada. Y entonces mucha gente escucha el voluntario y piensan que es que no tienen responsabilidad, ni hacen mercado, ni tienen hijos, ni tienen nada. Y venga, el tema de los bomberos se hagan en cuenta como la fuerza pública. Ellos manejan 3 horarios, tienen que estar las 8 horas y precisamente porque es una emergencia no avisa. Por eso llaman emergencias. Cuando pasan cualquier cosa, sucede. Yo que quería, como tampoco es un dinero que uno diga, uy, es una cantidad. ¿Usted sabe cuánto vale un uniforme de bomberos para un incendio? O sea, no tengo ni idea. Dígame un valor así que usted diga alto. Unos 10 millones de pesos. Es alrededor de 30 millones de pesos un solo uniforme. Tenemos 45 cuerpos de bomberos. Entonces, 150 millones de pesos, ¿cuántos uniformes compró usted? 5. Y esa no es la idea. Pero si usted capacita a los cuerpos de bomberos con una buena asesoría jurídica y que les diga que tienen derecho, pues ellos sí pueden hacer que los alcaldes les den la plata para que puedan funcionar. Y sobre todo pues, que puedan protegerse. Vea, usted va a los bomberos de los municipios y ellos tienen uniformes de esos que yo le digo que son caros, pero son que les donan de países como Estados Unidos o en Europa. Una ONG o alguna... Y no, son de cuerpos de bomberos de otros países, pero que ellos ya han dado de bajo, o sea que supuestamente ya no sirven. Y esos son los que utilizan los bomberos de acá. Entonces son cosas que son tristes, que son delicadas y que no deberían por qué pasar. Y lo otro que yo decía es un tema de una asesoría financiera. Lo mismo, muchos de los bomberos son personas heroicas que de pronto no tienen estudios ni nada de eso. Y hoy en día con todos los recursos del Estado sabe que todo es muy delicado. Entonces,
si compran algo mal, no porque quieran robarse algo ni nada de eso, sino que desconocimiento de la norma. Exactamente, desconocimiento. Pero cuando usted vaya, de una vez lo crucifican y termina metido en un lío jurídico con el Estado y todo eso. Yo pensaba que más bien para usar eso, para realmente fortalecer los cuerpos de bomberos. Lamentablemente, los recursos los han usado prácticamente es para comprar uniformes, pero de tela, o sea, uniformes como si fuera de dotación, por así decirlo. Que no era la idea, pero allá, mejor dicho, como uno tiene la voluntad de hacer las cosas bien, pero uno llega hasta cierto punto como diputado, uno no puede tampoco hacer más. Siguiente ordenanza que sacamos, en época de la pandemia, Oscar, se me acercó el gremio de los achireros. Me dijeron que estaba muy mal. El día de la Achira Tolimense, todos los 25 de junio, una ordenanza de la autoridad del diputado Pipe Ferro. El Día de la Chira es una ordenanza suya que ya es un reconocimiento a nivel nacional de que tiene que ver con la gastronomía, la cultura y la representación de todos estos productores del delicioso bizcocho. Si usted ha venido al Tolima y no ha probado el bizcocho de Achira, le toca volver porque se le quedó la mitad de la gastronomía por fuera. Y cuando usted va a Bogotá, Oscar, usted no, ¿qué le piden a uno? Tráigame unas achiras. Sí, claro. Le piden a uno, Eso le pide un bizcochito. Producto tradicional. Ajá. Pero entonces, esta ordenanza, y lo que le digo, no es que uno se la sepa todas. Uno hace estos proyectos como el de los bomberos, como los que les voy a contar ahorita, es porque cuando uno tiene contacto con la comunidad y con ciertas agremiaciones, ellos son los que le piden a uno una ayuda. Entonces uno como diputado les debe decir, venga, metámonos en tal tema y miremos cómo los ayudamos como agremiación. No temas personales, sino como agremiación. Entonces en plena pandemia se me acercaron un empresario de la Chile y me dijo, venga, estamos quebrados, estamos aguantando hambre. Pues imagínese quién salía a comprar algo, o sea, no, pues, todos los demás, pero ellos principalmente. Y si usted se fija, el tema de las achiras es un tema muy de microempresa, de muy familia-empresa, de que de pronto una casa vive de lo que se hace, salen en la bicicleta a venderlo, y no solo en Ibagué, sino en los municipios. Muchas mujeres que se encargan de eso, cabezas de familia, en diferentes municipios del Tolima. Y que es algo como muy autóctono, muy de nosotros, muy tradicional, y de familia en familia la receta y eso. Entonces, yo le dije a ellos, dije, vamos a sacar el Día de la Achira Tolimense. En esa época los medios de comunicación dijeron que qué boba esa ordenanza, que qué cosa, porque la sacamos en extraordinarias. Pero lo que no dimensionan es que el hecho de que no tenga miles de millones en una ordenanza no quiere decir que beneficie a una comunidad como tal. El impacto con ese pequeño, pues ese grupo de fabricantes, de productores de achira. Ajá, porque no solamente es el que los fabrica, es todo el comercio que se hace en torno a ellos. Y como es reconocimiento a nivel nacional también con el departamento. Exactamente, que nos identifican con el tema. Anteriormente era solamente el Huila, pero yo creo que el Tolima hace más achira que ni Huila. Entonces, sacamos el Día de la Achira. El primer año fue acá en el Murillo Toro. El 2022, el año pasado, fue ya en el Panóptico. Y fue muy exitoso. O sea, se vendieron 50 millones de pesos en achiras en un día. O sea, son 3.000 productos que vendieron un solo día. Lo cual fue muy bueno. A eso adicionéle el tema de rueda de negocios que se hizo ahí porque los turistas venían, el que tiene un supermercado en otro lado, las cosas, y comenzó a mejorarse. Este año se volvió a hacer el Día de la Achira. Ya cuando hablé con los productores ya me decían, venga, pasemos al siguiente nivel. Yo, ¿cuál es? Me dijo, venga, ya tenemos que nos hacen pedidos, pero no tenemos la capacidad para producir más. Otros me decían, ayúdenos con la parte, necesitamos que nos fortalezcan la parte de la comercialización, porque nos preguntan cómo hacemos para enviar productos, esto, lo otro. Y es lo que se debe hacer con estas ordenanzas, que no queden solamente como eso, sino que puedan trascender y sobre todo beneficiar, claro, evolucionar y mostrar a la gente que es una forma de hacer empresa también. El Tolima tiene un gran problema y es la parte del empleo. Acá hay demasiada informalidad y es una realidad que tenemos, pero con ese tipo de emprendimientos podemos generar algo de formalidad, porque terminan siendo familias y podemos ayudar a muchas familias a que en lugar de estar pensando en otras cosas, como delinquir, comiencen a ser productivos. Sacamos el Día de la Achira Tolimense, 2021. Sacamos otra ordenanza que a mí me gusta mucho, pero no ha tenido impacto, y es la implementación de la cátedra de ajedrez en las instituciones públicas del departamento. No la conocía. ¿Usted no la conocía? No la conoce. Por eso le digo, no ha tenido el impacto. Cuando la aprobamos, el secretario de Educación me dijo, venga, diputados, que no podemos poner obligatoria, esa tiene que ser para el colegio que la pida, porque imagínense que en un colegio no les guste el ajedrez. Yo me tragué el anzuelo y dije, bueno, listo, dejemos la voluntaria, pensando en que se le iba a hacer, como el reconocimiento y como la publicidad, pero no. ¿En qué consiste la ordenanza? El colegio público, lógicamente, tiene que ser público,
del departamento del Tolima que pida la ordenanza de la Chira, la gobernación del ajedrez, perdón, ni siquiera Chira, el colegio público que pida que le ponga la cátedra de ajedrez en su colegio, la gobernación quedó comprometida y obligada a tener que ponerle el profesor de ajedrez y los implementos como los tableros, los relojes, todas las cosas para poder hacer las clases. ¿Por qué salió la ordenanza del ajedrez? Tampoco es que se diga, ay, no, yo me la sé todas. No, nos reunimos con los de la Liga del Ajedrez y acá en el Tolima tenemos muchos campeones. Sí. Acá tenemos un tema fuerte del ajedrez. Lamentablemente, como no hay un apoyo fuerte, muchas veces tienen que competir por otros departamentos y las medallas quedan en otros departamentos. Como muchas disciplinas. Como muchas disciplinas. ¿Por qué me interesaba tanto el tema del ajedrez? Yo tengo una niña y muchas veces lo más fácil es entregarle este aparato a los niños y parecen zombies ya con los celulares. Ya descargan aplicaciones, eso ya, maneja sí, más que uno. Mi hija ya sabe manejar el celular más que yo. Mi hija coge el celular de mi esposa y ya se sabe la clave, ya sabe todo, o sea, unas cosas que uno dice, pero con la cátedra lo que buscamos es eso. El deporte del ajedrez es el deporte nacional de Rusia, un deporte de desarrollo cognitivo, asociativo, estratégico, y muy importante, muy interesante. ¿Qué queríamos que se hiciera eso? El tema es que hemos tratado de hacer eco, de decirle a los colegios que pidan la cátedra, porque lo único que toca hacer, le digo a los que nos están viendo, que hablen con sus rectores de sus instituciones educativas, es que el rector escriba una carta dirigida al secretario de Educación diciendo que solicita que por medio de la ordenanza de la cátedra de ajedrez implementen la cátedra en su institución educativa y la firmen. Si no tienen el modelo, se los enviamos el modelo. Con Oscar nos dicen y le enviamos la ordenanza y el modelo de la carta que tienen que enviarle a la Secretaría de Educación para que la hagamos efectiva. Y la gracia de esto, Oscar, no es que tampoco que pusieron al profesor de matemáticas a que dé la clase de ajedrez, no. Tiene que ser una persona que esté capacitada, que tenga acreditaciones en ajedrez, pues para que sea un tema realmente serio. Que tenga un impacto real en los futuros deportistas, los jóvenes que están hoy en los diferentes colegios y puedan representar al departamento en las competencias. Exactamente. Entonces ya llevamos 3, Fondo Departamental de Bomberos, Día de la Chira, implementación de la cátedra de ajedrez. ¿Y cuál es la otra? Y este año sacamos la última, que fue el Festival de la Bandola Andina y Música Andina Colombiana. Lo mismo, igual. Estábamos en una reunión, le estaban dando una serenata al abuelo de mi esposa y él pidió que le llevaran un grupo típico y comenzaron a tocar la bandola. Cuando hablamos con el grupo, dijimos, venga, ¿qué podemos hacer? ¿Yo qué puedo hacer por ustedes? Les dije, porque me decían que yo para qué servía eso y qué podemos hacer. Entonces, lo mismo. Somos la ciudad capital de Colombia, pero de musical acá solamente el nombre porque realmente no hay un apoyo. Yo a veces digo y pido que ojalá en el Consejo tramitaran un acuerdo municipal en donde se exigiera que por cada peso que se invierta en un artista que no sea tolimense, se invierta un peso para los artistas tolimenses, para fomentar. Es que acá tenemos el conservatorio, Oscar. Claro. El conservatorio en ese momento es institución educativa. No alcanzó a quedar este año, pero yo creo que para el próximo año va a ser para pasarlo a que se vuelva universidad de la música. Sería la primera universidad de la música de Colombia. Y vemos muchos egresados del conservatorio, una institución a la que quiero mucho, porque familiares y amigos han estudiado en el conservatorio y han hecho, o sea, de manera privada, con mucho esfuerzo, pero hay muchos estudiantes del conservatorio por la tercera, ¿sí?, interpretando hermosas canciones, pero viviendo de la limosna, que eso es inaudito en la ciudad musical de Colombia. Total. Y que no hay apoyo. Volvemos a la expresión de hace un rato. No hay voluntad política en este momento desde algunos sectores para decir, venga, metámosle algo al conservatorio y posicionemos el departamento y la ciudad como un destino musical. Exacto. No hay la visión de los gobernantes en la parte de cuál puede ser el desarrollo económico de esta ciudad. Y son muy buenos los jóvenes. Claro. Vea, y los que tienen mayor suerte pues logran irse para otras ciudades donde sí valoran el tema de los artistas o para otros países. Y allá son brillantes. Total. Acá los capacitamos, les pagamos todo porque se les paga lo que hablamos de la matrícula cero, pero al no encontrar oportunidad, no es porque se quieran ir, si no encuentran oportunidades, ¿qué les toca hacer? Pues sí, no van a quedar acá sin espacios para poder expresarse y tener un ingreso para sostener a sus familias. Exactamente. Entonces, acá uno termina viendo que los que realmente les gusta la música y se quedan acá, se quedan con el tema de la música por hobby. No lo ven como porque lamentablemente no pueden vivir de eso cuando deberían poder vivir de eso.
Sería un tema bastante importante poder crecer la parte turística y todo ese tema de la música. Entonces, sacamos el Festival de la Bandola Andina y Música Andina Colombiana, cordialmente invitado al primer festival que va a ser este año, el 26 de agosto. Espero nos pueda acompañar allá. Pero por supuesto, allá vamos Y a estar. la idea de este festival como va a ser como el primero que se va a hacer, entonces va a ser un solo día nomás. Por la mañana van a hacer como un tema de unos talleres y por la noche van a hacer como la gala en donde van a venir los intérpretes importantes que hay de este instrumento, que es un instrumento muy, muy de acá, muy tradicional y que hoy en día son muy pocos los maestros que quedan en el departamento, pues porque se ha dejado perder toda esta idoneidad de este género musical. Entonces sacamos la ordenanza para beneficiarlos y sobre todo para decirles que queremos que se dignifique el talento musical de acá de la ciudad de Ibagué y pues del departamento del Tolima. Entonces vamos a hacer este festival, este primer lanzamiento que va a ser y esperamos que sea un éxito y que esto, la gracia de ese festival no solamente son los músicos, sino todo el desarrollo que hacen al entorno, porque entonces la parte hotelera, la parte de restaurantes, todo lo que pueda generar en actividad económica, porque cuando hacemos los eventos eso es lo que uno busca. Cuando se hace un concierto, aparte uno pone los músicos, pero es para desarrollar un tema económico alrededor que es lo que dinamiza las economías y sobre todo, vuelvo y digo, en una ciudad tan informal como lo es Ibagué, pues es muy importante ver cómo comenzamos a realmente como mirar para dónde vamos. Esas son las 4 ordenanzas que saqué de mi autoría en este periodo. Tenía 2 más que ya las tenía, por decirlo así, habilitadas con gobierno departamental. No las sacamos precisamente por temas de Tiempos. De tiempos no tanto, sino que creo que son bastante importantes y ya cerrando usted un periodo de un gobierno, ¿para qué las deja? Es mejor socializarlas con el nuevo gobierno, ¿no? Con la ayuda de Dios que Adriana Magali sea la próxima gobernadora y trabajarlas con ellos porque deben ir muy de la mano. Yo quiero que vayan muy atados con el tema del plan de desarrollo y las metas que se van a poner acá de parte del gobierno departamental. Una es los lineamientos de la política pública de emprendimiento y empleo, que van muy de la mano con las ordenanzas del Día de la Chira, con el Festival de la Bandola Andina, porque yo considero que en una ciudad, un departamento, se va acá a la Cámara de Comercio y el 99% de las empresas que hay son microempresas. Acá las grandes empresas creo que es el 0.1. Y cuando se habla de grandes empresas está la gobernación y está la alcaldía. Estas empresas más grandes que tenemos en Ibagué. Los mayores generadores de empleo. Exactamente. No debería ser así. Exactamente. Aquí dejamos ir todo el tema de la parte textil, que usted se acuerda. Tuvimos una época de una burbuja inmobiliaria, pero ya vemos que con todo lo del tema de este gobierno de Petro, donde por parte del Ministerio de Vivienda tienen retenido todos los subsidios, tienen en grandes problemas a todos los constructores de nuestro país. Entonces, es ver cómo dinamizamos y con estos lineamientos de política pública de emprendimiento y empleo, terminar atándolo con la visión 2050 que se quiere ver, ¿ya? Pero sí necesitamos tener una política pública clara en este aspecto para que los municipios también se puedan pegar a esa política pública y hacer un tema realmente que termine beneficiando a la comunidad. La otra ordenanza que quiero arrancar el otro año es una que es muy bonita. Esa la sacamos, la idea me la dio una amiga de Santa Isabel, y es la ruta, la ordenanza se llama la Ruta del Cóndor. Esta ordenanza salió a raíz de, entonces recuerdan que había un excursionista en el municipio de Santa Isabel que le decían Cejas, que lo mató. El guardián del cóndor, que lo reconoció. Que lo mató el ELN, lo asesinaron. Sí, con él hacía unos tours para ir a los nevados. Entonces, cuando comenzó la ordenanza y comenzamos a trabajarla, es de contarle a los tolimenses que el Parque de los Nevados tiene un área que el 65% de esa área, de ese terreno, es del Tolima. Solamente el 35% es del eje cafetero. Pero lo venden más ellos. ¿Dónde se queda la plática? Lo venden más ellos. O sea, nosotros terminamos siendo como un departamento, una región de paso. No, ni siquiera. Ellos entran por allá porque la entrada de Parques Nacionales solamente está por el lado ¿de qué? Del eje cafetero. Y pasan al Tolima, le muestran a los turistas, pero la platica se la gastan allá, acá. Los traen acá para decirle, mire, esto es el parque, pero venga, para acá seguimos. Exactamente. Y segundo, aparte de eso, no sé si usted se ha dado cuenta, cuando se pierden los excursionistas, se pierden siempre del lado del Tolima. Y le toca ir a los cuerpos de socorro del Tolima a buscarlos y a
¿Y a qué? Y a rescatarlos, cuando se pueden rescatar. Pero entonces, el municipio de Ibagué, Anzoátegui, Murillo y Santa Isabel tienen parte en el Parque Natural de los Nevados. Sí. ¿Ya? La idea de la ordenanza es que hoy en día, del lado del Tolima, no es legal entrar al Parque de los Nevados. Los que entran por acá, por Ibagué o por alguno de estos otros municipios, entran de manera ilegal, porque no es permitido entrar por ahí. La ordenanza busca trabajar con parques nacionales para que nos autoricen una entrada. También la ordenanza se socializó con Cortolima y lógicamente con Gobernación y con la RAPE Eje Cafetero. Ahí hemos tenido un gran apoyo del gerente y del doctor Alejandro Rosso, que es el subgerente de la RAPE Eje Cafetero, con el cual también construimos y ellos estaban muy comprometidos y querían meterle plática a ese proyecto de ordenanza, porque si logramos tener esa entrada, digamos que quede por aquí por juntas, imagínense también todo el impacto para el tema de desarrollo turístico, porque aquí sería como la base donde lleguen los extranjeros, se queden y gasten acá y después van a hacer su excursión y regresen por acá también. Ahí tocaría también pensar en un tema de infraestructura, sobre todo por el tema del caos vehicular que se genera en la vía Juntas los fines de semana, Sí. que tendría que estar amarrado también al desarrollo. Eso sería ya parte de la implementación. Ajá. Pero a lo que voy yo es que con una ordenanza como esta, imagínense poder vender a nivel internacional que Ibagué tiene una entrada al Parque de los Nevados. Potencial turístico, porque lo que le digo, si tenemos una ciudad que es capital, en donde usted tiene otra serie de ofertas turísticas que hay, pero además de eso, al turista europeo le encanta todo ese tema del turismo ecológico. Sí. Ajá. Y poder hacer un avistamiento de cóndores o de otras aves que son exóticas sería una cosa muy buena y sobre todo que dinamizaría mucho la economía local. La otra entrada están otros 3 municipios, ojalá pudiera quedar en cada uno de los municipios una entrada, pero con que podamos comenzar con una entrada en algunos de estos municipios del lado del Tolima. Al menos una. Ajá, podríamos tener un tema muy importante para el tema de la dinamización de la parte turística y económica del departamento. Entonces, esas 2 ordenanzas las tengo pendientes, que con la ayuda de Dios pues volvamos a ser diputados para poder plantearlas desde el primer año y lógicamente socializarlas con nuestra próxima gobernadora Adriana Magali. ¿Cómo deben marcar los tolimenses en el tarjetón de la Asamblea del Tolima? Cuando tengan el tarjetón ese 29 de octubre, lo primero que hay que buscar es este loguito, el de la manito en el corazón, el del presidente Uribe, el del Centro Democrático, el de los que queremos una Colombia segura. Luego buscamos al cabeza de lista, que en el tema de la Asamblea es el número 51. Entonces, si habiendo ven ustedes, si nos quieren apoyar para que volvamos a ser diputados de la Asamblea, es marcar el logo del Centro Democrático y marcar el número 51 para que Pipe Ferro vuelva a ser diputado de la Asamblea, Oscar. No, diputado, para ir cerrando, queremos hacer la invitación a todos nuestros amigos para que no se queden en la casa el 29 de octubre, salgan y participen. Vote por quien quiera, pero salga y vote. Exactamente. Ejerza su derecho al voto. Sí, no nos quedemos criticando en Twitter. Exactamente. Y no nos quedemos con que es que todos son corruptos. No, hay unos que hacemos un trabajo viciosos y que nos gusta trabajar por la comunidad. Pero escuchen las propuestas, búsquenlos, vean a los candidatos. Hoy en día con las redes sociales es muy fácil porque que usted se dé cuenta de tiempo atrás cuál realmente es la cronología de las personas. ¿Cuál ha sido el recorrido y qué ha hecho? ¿A dónde han pertenecido? ¿Cuál ha sido su ideología? ¿A qué se han dedicado? ¿Tienen trabajo social? ¿No lo tienen? ¿Qué han hecho? ¿Han hecho ejercicios? Si tienen credenciales ya, ¿qué han hecho cuando han tenido las credenciales? Yo hoy lo puedo decir abiertamente y por eso pido el voto, porque yo he hecho un trabajo vicioso, Oscar. Y creo que me merezco poder seguir haciendo ese trabajo, lógicamente para proyectarnos y el día de mañana poder seguir sirviéndole al Tolima, a Ibagué y pues a toda Colombia donde Dios nos quiera tener para poder seguir haciendo ese ejercicio político. Bueno, y las personas que quieran conocer más a fondo a Pipe Ferro, ¿cómo lo pueden ubicar? Redes sociales, página, teléfono, WhatsApp, lo que... Tenemos pues lo más fácil son las redes sociales, sí, claro. Tenemos en Facebook, me pueden encontrar como Pipe Ferro, ahí en la fotico, pues ya me van a ver ahí y van a ver que está la publicidad del Centro Democrático. El 51, ahí está todo. Lo mismo en Instagram, en TikTok también tenemos una red. En TikTok, pues sobre todo hacemos un tema de opinión.
Ahí nos pronunciamos bastante sobre lo que vemos, sobre todo el ámbito nacional, algunas cosas locales, pero sobre todo nuestra concepción de Colombia, como vemos el tema y la situación tan grave que estamos viviendo. También tenemos el Twitter, pero lo que es Facebook, todo lo que sea para el trabajo legislativo que hemos venido haciendo, perdón, legislativo no se puede decir porque legislativo es del Congreso, pero el trabajo que hemos venido haciendo desde la Asamblea Departamental, en Facebook van a poder ver todo lo que he venido haciendo. No les contamos, este año tengo el honor y el privilegio de ser el presidente de la Asamblea Departamental. Los demás diputados vieron en mí y confiaron en mí. Hicimos algo muy importante este año, Oscar, como presidente de la Asamblea. Llevamos la Asamblea a los territorios. Sesionamos en el municipio de Prado, sesionamos en el municipio de Chaparral y sesionamos en el municipio de Honda. Norte, sur y suroriente estuvimos. ¿Por qué escogimos estos municipios? Son municipios, digamos que representativos. Prado, la parte turística, en Honda trabajamos el tema de la seguridad y en Chaparral trabajamos el tema de la salud y de la parte agropecuaria. ¿Qué buscamos con esto? Que las personas, los tolimenses, vieran una asamblea más cercana, que supieran qué hacemos. Porque muchas veces, y tristemente, la gente por asamblea no vota porque no entienden qué hacemos los diputados. Y pues créanme que es un papel bastante importante porque desde la Asamblea buscamos que los recursos se repartan de manera equitativa por todo el departamento. Y acá en Ibagué es muy importante porque Ibagué también es un municipio del departamento del Tolima. Y grande parte de los recursos que ha tenido la gobernación también han venido para acá, para la ciudad, lógicamente, para Ibagué, en temas de infraestructura. Por ejemplo, en el plan de desarrollo quedó lo del tema de pavimentaciones urbanas para los barrios populares de Ibagué. Fueron 40.000 millones que se destinaron, que todavía se están ejecutando. Y me imagino que en los barrios de los que nos están viendo podrán darse cuenta de lo que se hizo allá. Y también el tema de las piscinas en el parque deportivo. Sí, se hizo los 26.000 millones para el tema de las piscinas de allá, que son también recursos importantes que se han invertido acá en la ciudad de Ibagué. Entonces, como presidente de la Asamblea también he tenido un tema bastante chévere, hemos aprendido más, hemos hecho una asamblea mucho más cercana a los tolimenses. Tan es así que pues también pueden seguirnos en las redes sociales de la Asamblea Departamental, donde van a poder, siempre que haya una sesión, van a ver la transmisión, para que ustedes, si no pueden venir acá a las barras a vernos personalmente, también puedan enterarse de lo que se hace en la Asamblea, qué se aprueba, qué no se aprueba, cuando hay debates de control político, qué dice cada uno de los diputados, digamos, de su preferencia, no sé de su preferencia, pero para que tengan una idea mejor de qué se hace acá en la Asamblea Departamental. Bueno, amigos de Café Político, ese es un resumen de lo que ha hecho el diputado Pipe Ferro en este periodo en la Asamblea Departamental. Espera contar con su apoyo el próximo 29 de octubre. A ustedes, si quieren conocer más a fondo qué ha hecho, si quieren consultarlo, pueden a través de las redes sociales como Pipe Ferro y conocer más quién es, qué propone y si están de acuerdo, apoyarlo con el voto el próximo 29 de octubre con el número 51 en la lista del Centro Democrático. Muchas gracias, diputado, por este espacio, por acompañarnos, por recibirnos hoy. Entendemos que múltiples ocupaciones, pero gracias por contarnos quién es y qué ha hecho por el departamento del Tolima. No, a usted, Oscar, por permitirnos estos espacios. Usted y su gran audiencia es muy importante. Podernos llegar a ustedes y poderles contar qué está haciendo desde aquí, desde la Asamblea Departamental, para darles más motivos para que este 29 de octubre nos acompañen votando en el tarjetón de la Asamblea por el loguito del Centro Democrático y el número 51. Muchas gracias a todos nuestros amigos por acompañarnos. Nos vemos en otra oportunidad. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Chao, Oscar, muchas gracias.